Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gran placer poder saludarlos desde la ciudad de Washington, esperando que ustedes tengan un clima un poco más caluroso que el nuestro, ya que hoy amanecimos a menos 12 grados y estamos en este momento a menos 7. Felicitar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y a la Universidad de los Andes por esta importante iniciativa, muy particularmente al doctor Rafael Bernal, director del Centro de Arbitraje, al doctor Genaro Sánchez, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colombia, al profesor Germán Flores de la Universidad Nacional de Colombia y al profesor René Urueña de la Universidad de los Andes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y muchas gracias por esta invitación. Como ustedes saben, nos corresponde en este segmento exponer algunos de los temas relacionados con la ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Primero quisiera yo empezar haciendo una referencia al arbitraje internacional comercial. Empiezo. El arbitraje comercial internacional y el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras han sido temas de gran relevancia para esta organización desde hace ya más de 3 décadas. Desde entonces, con el fin de fortalecer el comercio internacional, los países de las Américas han emprendido esfuerzos por revisar sus legislaciones en materia de arbitraje, incluyendo las cuestiones relativas al reconocimiento de decisiones arbitrales. Sin embargo, a pesar de la adopción de 2 convenciones, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, más conocida como la Convención de Panamá de 1975, y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales, conocida como Convención de Montevideo de 1979, aún queda camino por recorrer. Estos fueron importantes y decisivos pasos en la dirección correcta, pero no bastaron para desarrollar el enorme potencial de los estados americanos en lo individual de nuestra región en su conjunto. Iniciado ya el siglo XXI, el comercio internacional goza de un impulso sin precedente en razón principalmente de las nuevas tecnologías de la información, el desarrollo de nueva estructura regional e internacional y la complementariedad de los procesos de producción distribuidos a lo largo y ancho del globo. En consecuencia, para competir en el mercado nacional ya no bastaba contar con infraestructura y estabilidad financiera. Es indispensable garantizar que las inversiones gozarán de seguridad jurídica y que los estados receptores de inversión cuentan con sistemas jurídicos propicios para estimular el libre comercio internacional y satisfacer sus demandas. En este contexto, el arbitraje comercial internacional se ha posicionado como el método de resolución de conflictos por excelencia, al ofrecer la flexibilidad y el dinamismo de los cuales los tribunales jurisdiccionales aún carecen. En la contratación mercantil internacional, la multiplicidad de partes y de conexiones internacionales presentes en un contrato hacen que la vía arbitral sea la idónea para la resolución de una controversia. Al recurrir al arbitraje, las partes satisfacen sus requerimientos de neutralidad, economía y celeridad, mientras que la parte favorecida con un laudo tiene expectativas razonables de obtener el cumplimiento obligatorio y expedito de este laudo. Sin embargo, la inversión que las partes hacen en el arbitraje puede verse frustrada si no existen los mecanismos legales para lograr la integración de un panel arbitral, proteger los bienes, recursos controvertidos o materializar el laudo en las distintas jurisdicciones. Es precisamente en este momento donde surge el juez como un actor clave y relevante en el proceso arbitral. El rol del juez en el arbitraje se hace patente en distintos momentos del proceso. Por ejemplo, interviene en la constitución del tribunal arbitral cuando las partes se niegan a nombrar a sus árbitros y no se prevé una institución que pueda designarlos. Es también el juez quien resuelve sobre la remoción, recusación o sustitución de árbitros y la delimitación de los puntos concretos que se someterán a la decisión de ellos. Asimismo, es el juez quien brinda su imperium para la ejecución forzosa de decisiones arbitrales y medidas cautelares, o cuando deban practicarse pruebas que no puedan obtenerse voluntariamente
y es él quien puede declarar la nulidad del laudo y otorgar el exequatur. No obstante, el papel clave que le corresponde, el rol del juez, suele pasar bastante desapercibido en los principales foros de análisis y discusión del arbitraje comercial internacional, a pesar de que en última instancia es de él de quien depende la aplicación y efectividad de una decisión arbitral. Tampoco se ha prestado suficiente atención a la judicatura como un factor determinante para el desarrollo económico, ni a las implicaciones que una inadecuada ejecución o aplicación de decisiones y laudos arbitrales internacionales podrían tener en la creación de entornos empresariales que sean previsibles y en la inversión extranjera como medio para acceder a mercados y servicios. Las demandas del mercado global exigen dejar atrás la percepción de que jueces y árbitros son adversarios, que se disputan la competencia en sus respectivas jurisdicciones y obligan a quienes quieran ser competitivos a comprender a la justicia arbitral como complementaria de la judicial y a reconocer que ambas comparten un objetivo común. Sin embargo, este cambio de paradigma conlleva algunos desafíos en el contexto de la administración de justicia. En esencia, las metas del árbitro y del juez son semejantes, por lo que es fundamental que exista un buen entendimiento del rol de cada uno de los procesos legales, así como una comprensión del alcance y límite del papel que desempeñan, de la autonomía de la que gozan en sus respectivas esferas de acción y de cómo deben uno y otro aplicar los instrumentos jurídicos internacionales en armonía con la jurisprudencia y práctica arbitral. La seguridad jurídica que demanda el comercio internacional exige reglas claras, bien elaboradas, dotadas de publicidad y aplicadas de una forma eficiente, coherente y uniforme, y que las decisiones que adopte un árbitro en la esfera de su competencia y en congruencia con el derecho internacional sean efectivamente ejecutadas. Desde ese ángulo, el rol del árbitro es similar al del juez. Las partes presentan su caso, prueban los hechos y sobre esa base se decide una controversia. Ambos métodos buscan facilitar una justicia pronta y cumplida y tienen características únicas que ofrecer. Se recurre a los árbitros cuando las partes desean ser juzgadas por individuos seleccionados por su propia voluntad y en los que depositan una confianza personal, y a los jueces cuando es necesario revocar el poder del Estado para asegurar que los resultados legales se hagan eficaces. Reconociendo el rol del juez, hace un poco más de 3 años, el Departamento de Derecho Internacional inició un proyecto de cooperación que partió precisamente del reconocimiento tanto del impacto económico que tienen las decisiones judiciales en el arbitraje como en el rol común de jueces y árbitros de cara al individuo que ante una controversia o la necesidad de esclarecer un hecho acude a medios precisos por los previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para su respectiva resolución. Este programa fue dirigido principalmente a la judicatura y a revelar su rol en el procedimiento arbitral comercial internacional, muy particularmente en lo que se refiere a la ejecución de decisiones y laudos arbitrales internacionales. Esta iniciativa facilitó la creación de espacios de reflexión, intercambios sobre los desarrollos nacionales del arbitraje comercial internacional y un diálogo entre la judicatura, sus pares, especialistas, académicos, árbitros mundialmente reconocidos y otros actores claves. En este contexto, el Departamento de Derecho Internacional organizó encuentros de alto nivel sobre el rol de la judicatura. Se realizaron eventos en Estados Unidos en el 2013, en Costa Rica en ese mismo año y Chile, en Uruguay en el 2014, Santa Lucía el año pasado. Este proyecto es único en su especie y de allí es la importancia y la relevancia que me parece valía la pena destacar en este encuentro. Este es un proyecto que ha marcado un hito en el desarrollo del arbitraje comercial internacional en la región y en él han participado los más reconocidos expertos y árbitros, algunos de ellos participantes en esta conferencia. La realización de los encuentros de alto nivel propició
una importante interacción entre las judicaturas de la región con sus pares en países y subregiones con los que la cooperación judicial ha sido inconstante o escasa, como es el caso, por ejemplo, del encuentro realizado en Santa Lucía, que marcó la primera vez que estos ministros, magistrados y jueces del más alto nivel asistían a una reunión con sus pares del Caribe y Latinoamérica para analizar temas de carácter sustantivo. Estos encuentros, para los cuales se logró la participación de más de 200 jueces y magistrados de 30 países, han sido además un foro valioso para que jueces y árbitros analicen estos temas desde el mismo lado de la mesa, es decir, no como adversarios, sino como coadyuvantes. A partir de la difusión de este proyecto se ha relevado la participación de los jueces en el arbitraje comercial internacional y así se ha reconocido y se ha hecho patente al incluir el tema en los principales congresos sobre arbitraje del hemisferio. Por ejemplo, en las reuniones anuales de la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje, CLA, así como en una nutrida producción de doctrina, no solo en artículos y en escritos que se realizaron durante el proyecto de cooperación que les menciono, sino además en otras publicaciones especializadas, algunas editadas por la propia judicatura. En este sentido, yo quisiera invitarlos a consultar los libros que se produjeron a raíz de este programa de cooperación y que pueden ser bajados en nuestra página en internet gratuitamente y contienen importantes artículos y ensayos elaborados por distinguidos magistrados, jueces de alto nivel, reconocidos árbitros y expertos internacionales. En este sentido, a los interesados les ruego hacer la búsqueda en OEA, Departamento de Derecho Internacional, Arbitraje Comercial, y allí les llevará al sitio web donde se encuentra la publicación. Recapitulando un poco lo que hemos tratado de explicar aquí, entonces tenemos que, sin perjuicio de que el arbitraje comercial internacional sea una vía privada de resolución de conflictos en el que precisamente las partes buscan sustraer una controversia de la competencia de los tribunales nacionales, a estos aún así les corresponde un importante rol y así se lo asigna y así se reconoce tanto en la ley modelo de la CENUMI como en las leyes nacionales de arbitraje y las convenciones sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, en especial y muy particularmente las convenciones de Nueva York y Panamá. Ahora, decimos puede ser, ya que el proceso arbitral debería de moverse de una manera fluida hasta su laudo y cumplimiento. Los jueces nacionales en un arbitraje ideal no deberían de jugar un rol, pero con vista a enfrentar las múltiples situaciones en que sí puede ser necesaria esta intervención, es que estos instrumentos han establecido varias reglas al respecto. Tendríamos que recordar acá que en materia de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales y respecto a los trámites que estos implican, debemos recordar que estos van a variar de acuerdo con la legislación de cada estado, aunque la tendencia es siempre hacia la armonización y simplificación del procedimiento. El instrumento legal internacional más importante en esta materia es la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales del año 58, simplemente la Convención de Nueva York. El panorama en los años inmediatamente anteriores a la adopción de este fundamental tratado en nuestra zona geográfica se mantuvo como lo era con anterioridad, a saber, sustancialmente deficiente y hostil frente al arbitraje comercial internacional. Por ejemplo, en este sentido, el experto uruguayo Dr. Paul Arrigui resume lo anterior en tres importantes áreas legislativas. Primero, se notaba una inexistencia de leyes especiales en materia de arbitraje comercial internacional, la falta de uniformidad entre las leyes existentes y una discordancia de las mismas en aspectos que eran esenciales a una legislación adecuada al arbitraje comercial internacional. Lo anterior ha variado radicalmente, especialmente desde los años 70 del siglo pasado. Entre los hitos principales se encuentra la aprobación de la Convención de Panamá,
la masiva adhesión de los países de la región a la Convención de Nueva York, así como la misma Convención de Panamá, la aprobación en casi todos los países de la región de leyes sobre la materia basadas en la ley modelo de la CENUR. La aprobación de acuerdos también multilaterales como el Mercosur en esta materia es otro de estos ejemplos. Respecto a cuáles son las causales de denegación del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, para ello tenemos que referirnos al artículo 5 de la Convención de Nueva York, que es reproducido literalmente en la Convención de Panamá. Es probablemente la disposición más importante y discutida en la esfera del arbitraje comercial internacional. Antes de tratar algunos aspectos sustantivos de esta norma, me gustaría repasarla con ustedes muy brevemente. El artículo 5 establece en su párrafo primero que solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia a instancia de la parte contra la cual es invocada si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y ejecución algunos supuestos. Entre uno de ellos, que las partes en el acuerdo que se refiere al artículo 2 estaban sujetas a alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no sea válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia. Señala también el inciso B que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje, o no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus medios de defensa. El artículo C se refiere a la sentencia, que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o en el caso de que contenga decisiones que exceden los términos del compromiso o la cláusula compromisoria. El inciso D se refiere a la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral cuando no se ha ajustado el acuerdo celebrado entre las partes, en defecto de acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral y del procedimiento arbitral no se ha ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje. El inciso C indica que la sentencia no sea obligatoria para las partes o haya sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, conforme a la ley, ha sido dictada esa sentencia. Por su parte, el párrafo segundo indica que también se puede denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba alguno de estos dos supuestos. Primero, que según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje. Segundo, que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país. En el encabezado del párrafo primero de este artículo se habla del onus probandi en esta materia, estableciéndose que aquel recae en la parte que busca oponerse al reconocimiento y ejecución. A continuación se indica que la solicitud de reconocimiento y ejecución se realiza ante la autoridad competente, para la cual, al menos en nuestro continente, hay que prestar atención a las leyes nacionales de arbitraje existentes. Es importante aquí destacar que las causales de denegación en estudio deben interpretarse en forma restrictiva, ya que precisamente el objetivo de la Convención era uniformar entre los países signatarios la interpretación que sobre la materia podrían otorgarle. También conviene subrayar que las causales del artículo 5 de la Convención de Nueva York no le permiten al Tribunal Nacional involucrarse en cuestiones de fondo, sino solamente en aspectos relativos a la validez del procedimiento. Yendo a las causales de desconocimiento, en el artículo primero A, se hace referencia a la existencia de incapacidad de alguna de las partes del acuerdo o que el acuerdo mismo sea inválido. Este mismo numeral hace referencia a las leyes que deben de aplicarse para determinar la existencia o no de incapacidad o invalidez. Cuando se trata de la incapacidad se indica que, en virtud de la ley que es aplicable y cuando se refiere a un acuerdo que no es válido, es en relación a la ley que las partes lo han sometido o si nada se hubiera indicado a este respecto en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia.
La incapacidad se ha interpretado como la incompetencia mental, incapacidad física o la falta de facultades para actuar en representación de una entidad corporativa, asuntos de inmunidad soberana, pero solo cuando el Estado no ha participado en actividades comerciales y si se encuentra en ejercicio de sus atribuciones gubernamentales. En cuanto a la invalidez del acuerdo, la interpretación habitual tiene dos tendencias. Una formal, según la cual se pide declarar la invalidez del acuerdo cuando éste no cumple con los requisitos formales del acuerdo de arbitraje, a saber que sea un acuerdo escrito. Existe además otra tendencia más sustantiva, según la cual alega que la existencia de fraude, coacción o ilegalidad en la celebración del acuerdo, así como la inexistencia del mismo. Respecto a las causales del numeral 1b del artículo en estudio, se trata de causales que buscan resguardar los principios del debido proceso. En relación a esta misma causal, tenemos que para lograr que los actores de distintos países confíen en el arbitraje como un método de solución de controversias, es esencial que el procedimiento se sustancie de un modo que no solo sea justo, sino que también se perciba como justo. Es muy importante que tanto las partes como los árbitros presten atención a estos requisitos desde el inicio mismo del arbitraje. En consonancia con esto, el numeral requiere mínimas garantías procesales para el reconocimiento y ejecución del laudo, tales como la notificación adecuada de la designación del tribunal arbitral o del procedimiento arbitral a las partes, así como la posibilidad real de hacer las defensas de que se disponga. El numeral 1c, por su parte, trata sobre asuntos jurisdiccionales y busca respetar la autonomía de la voluntad de las partes manifestada en el acuerdo de arbitraje. De acuerdo a esta causal, se puede desconocer el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral si es que la decisión recae en un asunto no contemplado en el acuerdo o si es que contiene decisiones que exceden los términos del sometimiento de las partes al arbitraje. En esta materia, el lenguaje utilizado en la redacción del acuerdo arbitral es esencial, ya que en caso de que la misma esté construida en términos estrictos y restrictivos, la ocurrencia de la causal será mucho más factible. En todo caso, aplicando la finalidad del tratado en su conjunto, la parte final del numeral permite que, si entre los asuntos decididos hay algunos que se encuentran dentro de lo contemplado por las partes y otros no, el tribunal podrá dar reconocimiento y ejecución a los primeros. El punto 1d se refiere a una causal cercana a la anterior en cuanto a buscar el respeto a la voluntad de las partes manifestada en el acuerdo arbitral, aunque a diferencia del anterior se centra en la configuración del tribunal arbitral. En caso de que las partes guarden silencio sobre la constitución del tribunal, se aplicarían las reglas de la lex arbitraria. Respetando esta prelación, el artículo establece que la causal de desconocimiento se configuraría cuando no se respete la ley de las partes, si es que existe, o la lex arbitri en caso de falta de la primera. Por último, en el punto 1, en su letra E, se establece como causal el que se esté en presencia de un laudo que aún no es obligatorio o que haya sido anulado o suspendido por una autoridad competente del país en que, conforme a cuya ley se emitió. Es importante destacar en este punto que el artículo utiliza la expresión obligatorio en vez de final, con la intención de dejar en claro que una parte tiene el derecho de solicitar el reconocimiento y ejecución del laudo cuanto éste fuera emitido por el tribunal arbitral sin necesidad de exequatur o de un doble exequatur. Se ha interpretado este punto del artículo, particularmente en lo relativo al término obligatorio, como indicando que el laudo no se encuentra sujeto a apelación en relación al fondo de la cuestión, ya sea en conformidad de las reglas del arbitraje aplicable como ante la justicia. Ahora bien, en cuanto a laudos anulados o suspendidos por una autoridad competente del país en que, conforme a cuya ley se emitió, ustedes han visto o irán a estudiar en el transcurso de estos días el recurso de nulidad que se puede imponer de conformidad a la ley modelo y sus causales.
Precisamente si es que el laudo es declarado nulo en virtud de ese procedimiento, nos encontraríamos dentro de esta causal de desconocimiento al momento de presentar el laudo para su reconocimiento y ejecución en otra jurisdicción. Lo mismo ocurriría si en la misma circunstancia el laudo es suspendido. En estas circunstancias se ha estimado que el desconocimiento del laudo procedería. En el artículo segundo del artículo, en el numeral segundo del artículo en estudio, se contemplan las causales que el tribunal ante el cual se busca el reconocimiento y la ejecución podrían oponer de oficio. La primera causal se refiere a aquellas materias que, de acuerdo a la ley del país donde se busca el reconocimiento, no son susceptibles de ser resueltas por vía de arbitraje. Típicamente, como ustedes conocen, estas materias no pueden ser objeto de arbitraje y se refieren a aquellas causas criminales, custodia infantil, quiebra y otras que de acuerdo a las leyes nacionales no son susceptibles de transacción por involucrar fuertemente un interés de terceros y un interés público. Finalmente, en cuanto a las causales de desconocimiento del artículo 5, se encuentra el que el reconocimiento de la sentencia sea contrario al orden público del país donde se busca la ejecución y reconocimiento. Esta es sin duda una de las causales más discutidas, ya que entre otros motivos, la forma en que está redactada la cláusula admite diversas interpretaciones. Yo sé que ustedes tienen un panel especialmente dedicado a este tema, así que no voy a entrar en mucho detalle. Únicamente quisiera aquí destacar que la Asociación de Derecho Internacional emitió una serie de influyentes y lógicas recomendaciones en esta materia, en las cuales precisamente se recuerda el que la finalidad de los laudos en arbitraje comercial internacional debe ser respetada, salvo en circunstancias muy excepcionales, y que tales circunstancias excepcionales pueden encontrarse en particular si el reconocimiento o ejecución del laudo arbitral internacional es contrario al orden público internacional. De acuerdo a este mismo texto, se indica esta asociación que constituirían manifestaciones del orden público internacional de un Estado, primero, principios fundamentales relativos a la justicia o la moralidad que el Estado desea proteger, incluso cuando no está directamente involucrado. Segundo, reglas designadas a servir los intereses políticos o intereses sociales o económicos esenciales de un Estado. Tercero, el deber del Estado de respetar sus obligaciones hacia otros Estados u organismos internacionales. La defensa de una interpretación restrictiva a la noción de orden público también se encuentra fundamentalmente arraigada en la historia misma del tratado. De no admitirse una interpretación restringida de la noción de orden público, podría caerse en el contrasentido de asignar a la Convención de Nueva York, que justamente busca consagrar un principio en favor del reconocimiento y ejecución, una intención y significados contrarios. Con esto quisiera dar por terminada mi presentación, agradeciendo a todos ustedes su atención y agradeciendo nuevamente a ambas universidades organizadoras de este evento la oportunidad que brinda al Departamento de Derecho Internacional de poder estar con ustedes a través de este medio. Muy buenas tardes y les deseo un gran éxito en los trabajos que aún les quedan pendientes. Muchas gracias.